hazme tu adorador, en espíritu y en verdad. Hazme tu adorador, en compromiso y en santidad. Hazme tu adorador, en espíritu y en verdad. Hazme tu adorador, en compromiso y en santidad, y así poder volar hasta tu trono celestial y rendir todo mi ser hasta que llegue el amanecer, y así poder volar hasta tu trono celestial y rendir todo mi ser hasta que llegue el amanecer. Adorándote, dilo conmigo, adorándote, 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 dilo conmigo, adorándote, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos 15 al 17. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea, Señor. Rendimos todo nuestro ser ante ti. Rendimos todo nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y de actuar, para que tu santa voluntad sea nuestro discernimiento diario. Porque tú dices, Señor, en tu palabra, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si no obedecemos los mandamientos, estaremos reflejando que no te amamos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Padre amado y celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Por el Espíritu Santo, porque has dicho que yo pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con nosotros. Gracias, Señor, por clamar a Dios Padre para que siempre nos mande el defensor. Gracias, Señor, porque el Espíritu de la verdad esté siempre con nosotros. Padre, te damos gracias porque tu palabra dice, los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. Y tú dices, Señor, ustedes lo conocen porque Él permanece en ustedes y estará con ustedes. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por darnos esta promesa y esta convicción de que conocemos la gracia del Espíritu Santo de Dios, porque Él permanece en nosotros y porque estará siempre en nosotros, no nos abandonará a pesar de nuestras debilidades. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracia. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, continuamos con nuestro seminario de formación para predicadores católicos y estamos ya hoy en el tema número 8.
tema número 8 de preparar el mensaje o cómo preparar o cómo predicar el mensaje. Entonces, hemos invitado siempre a la dinámica de tener un cuadernito y las citas bíblicas, las Sagradas Escrituras, para ir acompañando un poco teórico, pero es de recoger, de sacar tiempo. Son audios que nos invitan a disciplinarnos ante Dios, a sacar tiempo, a sacar un lugar, a tener una vida material que es un cuadernito, una Biblia, y sacar ese espacio para escuchar el cómo ser predicador del Señor. Entonces vamos a tomar nota en nuestro cuaderno, tema número 8, preparar el mensaje. Preparar el mensaje o cómo predicar el mensaje. Tiene como esos dos caminos. Antes de predicar, debe tener presente los pasos recomendados o las partes que tiene el mensaje y estar atento a la oración. Eso lo vimos en el tema número 7, ¿cierto? El de conocer la preparación, la organización, de cómo organizar el mensaje. Hay que conocer esas partes y estar atento a ellas con oración. ¿Cómo predicar? ¿Cómo preparar? Entonces en el cuaderno usted puede escribir, ya el tema número 8 hoy es cómo predicar el mensaje de Dios o cómo preparar el mensaje de Dios. Entonces vamos a resolverla. Escriba en su cuaderno, ¿cómo predicar? ¿Cómo preparar? La predicación tiene 3 momentos o instancias. La predicación tiene 3 momentos o instancias. Un primer momento antes de la predicación, otro momento es durante la predicación y otro momento y un tercer momento es el después de la predicación. Lo vuelvo a repetir para que quede en el cuaderno. Entonces, el cómo predicar o preparar la prédica. La predicación tiene 3 momentos. Coloque usted en el cuaderno. La predicación tiene 3 momentos. Primer momento, un antes de la predicación. Segundo momento, durante la predicación. Tercer momento, después de la predicación. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a explicarlos para que usted recoja ideas. Ya le quedó eso escrito en el cuaderno. Ahora, escriba antes de la predicación. Antes de la predicación. Vamos a desarrollar el punto de antes de la predicación. El primer momento antes de la predicación. Fundamentalmente la preparación para tener un mensaje, el qué decir, teniendo en cuenta que es una preparación desde lo humano y lo espiritual. Entonces, el antes de la predicación es una preparación desde lo humano y lo espiritual. Entonces, antes de la predicación yo tengo que prepararme desde lo humano y lo espiritual. Escriba usted en su cuaderno. Lo humano consiste en encontrar, profundizar, estudiar, preparar. Encontrar, profundizar, estudiar, preparar. Lo humano consiste en eso. Escribe usted en su cuaderno. Lo espiritual consiste en. Aquí hay varias partes en lo espiritual. En lo que consiste lo espiritual. La oración antes, durante la búsqueda del estudio y preparación del mensaje. La oración antes y durante
la búsqueda del estudio y preparación del mensaje. Eso está en lo espiritual. La espiritual consiste en la sacramentología, o sea, el confesarme y vivir la Eucaristía antes de la predicación. La espiritualidad consiste, otro punto que estamos viendo de la espiritualidad consiste en ayunar los días antes de la predicación. En ayunar los días antes de la predicación. Para ir teniendo un corazón lleno del templo del Espíritu Santo. Bueno, entonces, lo que debe quedar en el cuaderno es: la espiritualidad consiste en la oración antes y durante el estudio y la preparación del mensaje. Lo que debe quedar en el cuaderno es: la espiritual consiste en la sacramentología, o sea, en el confesarme y asistir a la Eucaristía. La espiritualidad consiste en ayunar los días antes de la predicación. Otra más. La espiritualidad consiste en la ayuda de la Santísima Virgen María con el rosario. O sea que antes de la prédica, yo realizo el rosario pidiéndole la intercesión a María de que vaya a llevar el mensaje tal cual como Dios quiere. La espiritualidad consiste en la oración invocando el poder del Espíritu Santo. La oración invocando el poder del Espíritu Santo. Y ahí va pegadita otra. Y el sellamiento con su sangre. Para ser libres de todo mal. Entonces, ¿cómo nos queda en el cuaderno esta? Nos queda así. La espiritualidad consiste en la oración invocando el poder del Espíritu Santo. La espiritualidad consiste en la oración invocando el poder de la sangre de Cristo Jesús para sellarnos y ser instrumentos de predicación. Todo esto ya voy a explicar aquí un poquito, ya no necesita, yo le digo que toma nota en su cuaderno ahora. Todo esto lo hacemos para estar lo menos indignos posible en la presencia de Dios. Quiere decir que toda esta preparación, todo el cómo, el preparar la predicación, es para yo ser digno ante el Señor en su presencia, para ser instrumentos de ir a predicar. Entonces, todo lo hacemos para estar menos indignamente en la presencia del Señor. Antes de predicar, la preparación, hay una cosa que se llama análisis de suelo. Entonces coloque usted en su cuaderno análisis del suelo, así como cuando usted va a ir a sembrar y mira si la tierra es buena para cultivar. Aquí se puede sembrar o caña, o frijol, o plátano. Entonces, antes de ir a predicar, pues coloque en su cuaderno análisis de suelo. ¿En qué consiste esto? Entonces, consiste en sondear, en revisar, en analizar. Hasta ahí déjelo allí. Entonces, el análisis de suelo en el cuaderno, o sea, lo que debemos realizar de nuestro auditorio, quiere decir del grupo que voy a ir a enseñar, de la comunidad que voy a ir a predicar,
de la parroquia donde va a estar, de la capilla donde va a estar, de la vereda donde va a estar, del barrio donde va a estar, debe realizar un sondeo, un análisis del auditorio. Y entonces ese análisis lo lleva a mirar quiénes conforman o cuáles son las personas a las que les voy a predicar. A esa comunidad, ¿cuál es? Ese grupo de oración, ¿cuál es? Esa capilla, ¿cuál es? Esa vereda, ¿cuál es? Ese barrio, ¿cuál es? Esa comunidad, ¿cuál es? A la que voy a ir a predicar. Entonces eso se llama un análisis de suelo, un análisis consiste de sondear la comunidad, el grupo, consiste en sondear todo el lugar donde usted va a ir a predicar. Un ejemplo, quien va a sembrar las semillas de las plantas previamente analiza el suelo. Si le sirve ese suelo para predicar, entonces previamente hace un análisis para ver si le da fruto. Lo mismo, el predicador debe conocer un poco la comunidad para sembrar la palabra de Dios. Debemos conocer el terreno donde se va a sembrar. Este análisis lo debemos hacer con las personas que nos invitan a dar la predicación o con los integrantes de la comunidad, buscando determinar, y aquí es donde hay que estar atentos. Entonces yo ya analicé el grupo que voy a ir, a la comunidad que voy. Entonces buscando analizar que si predico o si voy a ir a predicar a solo hombres o si voy a ir a predicar a solo mujeres, o si va a predicar a solo jóvenes o si va a ir a predicar a solo adultos, o si va a predicar a solo casados o si va a ir a predicar a solo solteros, o si va a ir a predicar a menores o mayores de 25 años o mayores de 60 años o contemporáneos. Entonces, o sondear el descubrir si son nuevos en la fe o si ya llevan tiempo en el grupo de oración. Sondear cuántas personas son, sondear cuál es el nivel de cultura y tenerlo en cuenta, y sondear cuál es su nivel también socioeconómico. ¿Por qué? Porque esto nos invita a hacer una predicación en el terreno correcto, en el suelo correcto, en el lugar correcto, de lo que Dios quiere, porque yo soy el instrumento del análisis para que con el mensaje que Dios me da pueda llevar el mensaje que queremos transmitir. Entonces, la presentación de el texto, cuando usted lo lee y lo analiza, lo veíamos en el audio anterior número 7, nos va a cuestionar mucho desde la palabra de Dios y nos va a cuestionar en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro caminar. Y ahora es el cómo predicar, el cómo prepararme. Entonces hay una cosa que es prepararse humanamente, otra cosa que es prepararse espiritualmente. Pero entre las dos tiene que ir manejando el equilibrio. Entonces, estas áreas hay que tenerlas en cuenta antes de predicar. Vuelvo a repetir como para tomar nota en el cuaderno. El análisis de suelo es analizar a la comunidad que le voy a ir a predicar. Ejemplo, quien va a sembrar una semilla de las plantas, previamente analiza el suelo, lo prepara, lo ara, lo abona y para ver si le sirve y le da fruto a aquella planta. Lo mismo el predicador debe conocer un poco la comunidad para sembrar la palabra de Dios, donde debemos conocer el terreno donde se va a ir a predicar. Y ese análisis, entonces, lo va
llevando por los caminos para tener en cuenta del análisis de la comunidad. O sea, ¿cómo analizo yo la comunidad? Analizo si es para solo hombres, analizo si es para solo mujeres. Entonces, ¿cómo puede quedar en el cuaderno? Usted puede tomar nota en sí. Análisis del suelo consiste en analizar la comunidad a la que le voy a ir a predicar. Ahí queda la respuesta. Factores a tener en cuenta de la comunidad. Factores a tener en cuenta de la comunidad o grupo o al lugar donde vaya a ir a predicar, a la comunidad que vaya a ir a predicar. Hay unos factores. Hay un factor que se llama solo hombres o solo mujeres. Un factor que se llama voy a predicar a. Usted tiene que preguntarse eso. Apunte en su cuaderno así. Preguntarle a la comunidad a quién voy a predicar. Escribe en su cuaderno. Preguntarle a la comunidad o a los líderes a quién voy a ir a predicar. ¿Qué le pregunta a usted? ¿Le voy a predicar a jóvenes o adultos? Entonces escriba en el cuaderno. ¿Le voy a predicar a jóvenes o adultos? Escriba en su cuaderno. ¿Le voy a ir a predicar a casados o a solteros? Escriba en su cuaderno. ¿Le voy a ir a predicar a menores o mayores de edad? Escriba en su cuaderno. ¿Le voy a predicar a gente nueva en la fe o le voy a predicar a personas de otro nivel cultural, de otra cultura? Entonces esas preguntas son importantísimas. Hay otro aspecto para preparar el mensaje y que el mensaje también en lo humano debe de ser instrumento para el Señor. Y es la presentación personal. Y es el aseo personal. Yo puedo tener los calzones rotos o los pantalones rotos o la camisa rota, pero limpia y aseado. Entonces la presentación personal, el aseo, un aseo personal bien hecho, un vestir adecuadamente para ir a predicar ese día, lo mejor posible, un adiestrarse bien. Yo tengo que practicar la prédica ante el Espíritu de Dios, predicarme a mí mismo y predicarle a los de mi familia, que es el primer lugar donde tenemos que evangelizar y empezar a predicar. Si usted predica en la familia, predica afuera. Entonces, en lo personal, usted tiene que irse preparando en estas áreas. Y sobre todo cuando usted tiene prédica de media hora, 40 horas, un minuto, usted tiene que hidratarse bien. ¿Qué quiere decir eso? Tomar buena agüita para evitar resequedad en la garganta, en la voz. En la presentación personal también está pronunciar bien. En lo humano está lo pronunciar bien, que hace parte de la presentación humana en lo personal. De vocalizar bien, de entonar bien, de proclamar bien el texto, de leer bien, de expresar bien. Por eso usted, la voz tiene que, como media horita antes de la prédica, calentarla, hacer unos ejercicios de sonidos bajos en su garganta, sonidos altos, y así va calentando la voz para que allá no le suene destemplado cuando usted esté predicando. Y otros objetos de la predicación. Usted sabe que si va a ir a ir a predicar, usted lleva sus apuntecitos en una hoja chiquitica metida dentro de la Biblia. No una Biblia llena con mensajes que usted esté predicando allá y se le cayó un mensaje y ya distrae y dañó el mensaje y después se le va
el entender el hilo conductor y extrae a los demás, sino no, usted lleva en su Biblia solo el mensaje y el resumen que va a dar de la predicación, el mensaje que le va a dar. Usted está atento con un relojito o coloca a alguien para que le dé tiempo y le diga cada que pasen 15 minutos usted me levanta la mano y me hace así, una seña así, asá, para arriba o como quiera, pero me hace señas de que ya van 15, de que ya van. Entonces me hace seña de los 15, ya sé, si me vuelve a hacer seña y otros 15 le sumo, ya van media hora, o sea que ya se me va a acabar el tiempo de mi prédica. Un buen predicador no se extiende tiempos y tiempos si no se lo dieron. Si le dieron el tiempo, hágale, predíquele que aquí tenemos 2-3 horas, tenemos toda la tarde, ahora sí, hágale. Pero mientras usted le dice, no, tiene media hora, tiene 45 minutos, tiene que organizar toda la prédica en ese tiempo. Y de igual manera, preparar su Biblia y saber qué citas bíblicas va a utilizar durante la prédica para no ir a cometer errores de quedarse buscando una cita y a dónde es que está, fue que yo la vi, fue que no, usted va preparado, apuntado con sus citas bíblicas, las que va a utilizar y las que va a decir. Y por último, tanto lo espiritual y lo humano, usted para ir a predicar debe de ir con la autorización eclesial. O sea, si usted va a ir a predicar es porque usted va con el permiso del sacerdote. El que no va con el permiso del sacerdote se vuelve un predicador autónomo, donde no lo reconoce la autoridad eclesial. Y entonces usted lo que va a hacer con esa autonomía es generar una división. Y no podemos ser instrumentos de eso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, como en los siglos de los siglos. Amén. Bien, quedamos pues con estas herramientas sobre este tema número 8, de cómo preparar el mensaje o cómo predicar el mensaje. El cómo está desde la realidad de lo personal, desde ese preparar el mensaje, como lo vimos desde el tema número 7, cómo hay que organizarlo y tener en cuenta la estructura que tiene cada etapa del mensaje. Al iniciar este tema, hablábamos del Evangelio de San Juan en el capítulo 14, donde nos ha dado la promesa al Señor de que el Espíritu permanece en ustedes y estará con ustedes. Por eso es importante que usted como predicador, que usted como hombre que quiere enseñar la palabra de Dios, sobre todo vivirla personalmente, vivirla primero, encarnarla primero, sentirla primero y luego sí llevarla a los demás, como son los de su familia, como son los de sus seres queridos, y luego llevarla a la comunidad donde Dios lo mande. El mejor termómetro para saber que las cosas de nosotros vamos bien en Dios es que la familia nos escucha hablar de Dios. Pero si no nos escuchan hablar de Dios, quiere decir que nosotros no somos testimonios de ese amor de Dios. Entonces, con esta alabanza de Gerardo Anderson, hazme tu adorador, Señor. Te damos gracias al Señor por este momento, por este rato compartido, por estas alabanzas y por todo lo que el Señor nos quiere dar, nos quiere compartir hoy y por siempre. Démosle gracias al Señor y entremos en un momento de adoración y de alabanza. Digámosle gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tenemos. Gracias, Señor, por todo lo que somos, todo lo que vivimos. Queremos ser tus adoradores a través de la palabra de Dios. Queremos ser instrumentos tuyos en nuestras familias, hablar de ti, vivir en ti, ver tu misericordia para que esa misericordia se extienda con el fruto de justicia, de paz y de amor en medio de nuestras comunidades. Madre María, intercede por nosotros de noche y de día.
Dios les continúe bendiciendo. Hasta Hazme el tu próximo. adorador, en compromiso y en santidad. Hazme tu adorador, en espíritu y en verdad. Hazme tu adorador, en compromiso y en santidad. Y así poder volar hasta tu trono celestial y rendir todo mi ser hasta que llegue el amanecer. Y así poder volar hasta tu trono celestial y rendir todo mi ser hasta que llegue el amanecer. Adorándote, dilo conmigo, adorándote, 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 dilo conmigo, adorándote, adorándote, adorándote. Gracias, hermanos, por seguir nuestros audios en este seminario para predicadores católicos. Quien les habla, Álvaro Osa Bolívar, de la Arquidiócesis de Cali. Llevo mi apostolado en la Renovación Católica Carismática en el Espíritu Santo de Dios. Dios nos continúe bendiciendo. Recuerda, saca tiempo para el horario en que se transmiten los audios. Saca un cuadernito para tomar las ideas principales y prepara tu texto bíblico. El de hoy, cuando iniciamos la charla que trabajamos, que fue el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16 al 17. Continuaremos pues nuestro proceso y nos veremos y escucharemos hasta la próxima. Bendiciones para todos.